Seguimos nuevamente hablando sobre la mente de Cristo y la necesidad de que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. Y estaba el pastor Johnson hablando sobre el amor. Y me traía a memoria el versículo que está en el libro de Juan 14:21. El que ama mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. El amor, cuando hablamos del amor a Dios, inevitablemente tenemos que hablar de obediencia, sujeción a la palabra, a la voluntad del Señor. Es cuando vemos a Jesucristo en el Getsemaní diciéndole al Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Es la negación al sistema personal de lo que yo quiero hacer y tomar la voluntad de Dios y traerla a mi vida. Ese es el proceso de renovación, el cual es constante en la mente espiritual, porque la mente espiritual, al sujetarse a los principios divinos, constantemente se está renovando, porque constantemente hay algo que introducir de la vida de Dios a nosotros. Es más, es infinito. Entonces, cuando nosotros entendemos este principio de renovación de la mente a través de traer los principios de Dios a mi vida y desinstalar mis propios principios personales, inevitablemente crezco todos los días. Crezco a cada momento que yo tomo un principio de la palabra y lo establezco en mi ser y empiezo a conducirme por eso. El crecimiento será continuo, la mejora será continua, la revelación será continua, porque la base es que ese amor que yo tengo a Dios está cimentado en la obediencia a su palabra, en guardarlo. Entonces Jesús dice, nos está dando el cómo. Dice, el que guarda los mandamientos es el que me ama. No es el que dice Señor, Señor, no es el que dice sentir el amor, sino el que realmente llegó a un entendimiento y dice, no se haga más mi voluntad, voy a hacer la voluntad del Padre. Y ese reflejo es la manifestación del amor. Ahora, a nivel interno, ¿cómo es? Ok, yo quiero algunas cosas, yo tengo unos puntos de vista de muchas cosas, pero cuando yo amo al Señor, reconozco la palabra como su voluntad. Es ahí donde el que se deleita en la Sagrada Escritura se fortalece. ¿Por qué? Porque todo su sistema de emociones y de creencias ahora lo establece en la voluntad de Dios. Y de esa forma su mentalidad cambia. ¿En qué sentido? Que ve lo macro. Ya no piensa en esta vida fugaz, sino que piensa en eternidad. Ya no piensa de una forma de inmediatez, sino que piensa generacional. Empieza a entender que los actos, las acciones que hoy realiza tienen impacto en el futuro, no en el futuro inmediato, sino en el futuro de la eternidad. Ahora, entiendo que todo aquello que yo establezco en mi vida como principio divino se empieza a trasladar a mi generación. Entonces, si a mí me va mejor con Dios, evidentemente a mi generación le va a ir mucho mejor. ¿Por qué? Porque ellos van a conocer la revelación de tener una mente renovada en nuestro Señor como un principio que vieron en su papá y en su mamá. Vieron el matrimonio del papá y de la mamá, tal vez en una disputa. Y entonces la Biblia dice que debemos de amarnos, y que una de las manifestaciones de nuestro amor a Dios es cómo nos tratamos. Entonces ellos toman la decisión de decir, yo no puedo seguir peleando por lo que yo quiero, por lo que ella quiere, sino que voy a encontrar en el amor de Dios ese punto de encuentro. Pero digamos a otro nivel, un pensamiento, dice la Biblia, que amemos a nuestros enemigos, que le hagamos bien al que nos hace el mal. Por ejemplo, alguien te ofende en la calle, el pensamiento de la palabra es que yo tengo que perdonarlo y que es más, debo de hacerle un bien. Dice, si alguien te pide llevar una carga, no solamente llévala, sino llévalo una milla más. Y si alguien te pide algo, no solo le des lo que te está pidiendo, sino dale tu capa también. Entonces son pensamientos que van contrario a mi necesidad como ser humano, porque son pensamientos espirituales. Los pensamientos que tiene Dios de nosotros son pensamientos espirituales, no son carnales. Por eso no podemos nosotros tratar de mezclar lo que yo quiero y pienso con lo que Dios quiere y Él piensa. Tiene que haber un desplazamiento, porque esa mezcla no marca error. Entonces, amar a Dios es soltar aquello que a mí me llama la atención, que a mí me tiene como lo que yo quiero, lo que yo deseo hacer en el futuro, y decir, bueno, yo he entendido que me debo rendir al Señor y yo por amor obedezco, me rindo al Señor y que se haga su voluntad en mi vida y que no se haga mal la mía. Esa acción va a traer renovación.
Y la mente espiritual tiene una cualidad, es guiada por el Espíritu. Y para ser guiada por el Espíritu, tiene que estar sujeta al Espíritu. Entonces, si el Espíritu dice a la derecha, entonces el que es guiado por el Espíritu, la mente espiritual, va a ir a la derecha. Aunque en algún momento considere, hey, ¿y no será mejor a la izquierda? Sí, pero como ya estoy en ese proceso de renovación, de sujetarme a la voluntad de Dios, entonces me sujeto conscientemente. Voy a hacer lo que el Espíritu dice, lo que la palabra dice. Ahora, algo que es bien interesante es que nosotros siempre asociamos la obediencia como algo que nos limita, como algo que nos encarcela, como algo que nos pone límite en nuestro día a día. Pero dice el apóstol Juan en 1 de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Esa palabra gravosos quiere decir no son molestos, no tienen como fin traer dolor, traer daño, sino al contrario. Yo diría que una de las maneras más extraordinarias en cómo el Señor expresa su amor es que a través de sus mandamientos Él preserva nuestra vida, preserva propósitos. Entonces yo lo miro desde el diseño original en el Edén. Dios crea todo un sistema en el Edén perfecto para que el hombre y la mujer se desarrollaran, establecieran el gobierno, el dominio. Todo un sistema diseñado para estar en una relación con Dios 24/7. Pero ese sistema tenía una última característica, tenía un mandamiento. No coman del árbol del conocimiento, porque si comen de él morirán. Entonces, muchas veces nosotros necesitamos dimensionar lo beneficioso, lo productivo, lo valioso que es poder obedecer a Dios como una expresión de amor, porque al final esa obediencia a Dios va a preservar el diseño, va a preservar el propósito, va a preservar nuestra vida. Y me gustó mucho, pastor, cuando decía el elemento generacional. O sea, un papá pone una serie de instrucciones en casa, de reglas en casa. ¿Para qué? Para preservar el propósito de sus hijos, para que sus hijos se puedan desarrollar, puedan crecer, puedan reproducirse y alcanzar lo que Dios tiene para ellos. Pero cuando hablamos de una mentalidad renovada, yo creo que una de las cosas que necesitamos renovar es entender que cada uno de los mandamientos de Dios tienen un fin en ellos, y es cuidarnos, es guardarnos. Cuando Dios dice cuida tu cuerpo, es porque quiere que nuestro cuerpo se mantenga saludable. Cuando Dios dice ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, es porque Dios quiere preservar el matrimonio. Cuando Dios dice maneja correctamente tus relaciones, haz con las personas lo que quieres que ellos hagan contigo, es porque Dios quiere crear un ámbito saludable. Pero realmente los mandamientos no son gravosos, sino que son una bendición de protección para nuestra vida. Ahí es donde se ve el amor. Algo práctico con lo que mencionaba y lo podía sentir en este momento es, mi hijo tiene 2 años, 10 meses, pero cuando él tenía más o menos 1 año y medio, tuve una experiencia que él quería que le diera un cuchillo para jugar. Un niño de 1 año y medio. Evidentemente, cuando él me lo pide, yo le digo que no, pero él insiste que se lo dé. Y nuevamente le digo que no. Sigue insistiendo y ya mi posición fue un poco más firme, más seria al decir que no. Entonces él comenzó a tener una cara donde quería llorar porque no le estaba dando lo que él quería. Y me lo volvió a pedir. Y mi posición fue, no te lo puedo dar porque te vas a lastimar, te va a hacer daño, te puedes cortar. Pero él no lo entiende. Y entonces él hizo una cara como mandándome un mensaje de que estaba siendo un mal padre porque no le estaba dando el juguete con el que él quería divertirse. Pero al final, esa cara que él me pudo hacer a mí, que de alguna manera me hizo sentir un poco incómodo, no me llevó a acceder a lo que él me estaba pidiendo, porque todos nosotros sabemos que si le damos a nuestro hijo un cuchillo, no lo va a poder manejar y va a terminar con un daño, inclusive pudiera ser algo muy grave. Entonces, muchas veces nosotros, cuando estamos recibiendo las verdades espirituales, cuando comenzamos a meternos con el Señor, Él nos comienza a hablar. Usted decía, la obediencia no es para controlarnos, la obediencia es en amor, para preservarnos, para que podamos alcanzar los planes de Dios en nuestra vida. Y cuando lo traemos esto a la familia, nosotros vemos la sociedad, más del 60% de las familias son disfuncionales, es decir que o no está el padre o no está la madre o los padres están
en conflicto con los hijos. Entonces la relación no está de acuerdo al diseño de Dios. Pero cuando vamos a la palabra, vamos a encontrar en diferentes partes, en una de ellas es Efesios 5 y Efesios 6, de cómo debería de ser la relación entre el matrimonio, pero la relación de padre e hijo. Pero ¿cuánto cuesta que las esposas escuchan que la cabeza del hogar es el marido, que él es el sacerdote, que se tienen que sujetar? Pero también en esa misma parte dice que los esposos deben de tratar como vaso frágil a las esposas. Las deben de cuidar, las deben de amar como a su propio cuerpo. Entonces hay una asignación que deben de hacer cada uno. Entonces lo único que nosotros hacemos es que nos enfocamos más en los derechos, a las cosas que tenemos acceso, más que pensar en las obligaciones, que las obligaciones va a tener que ver con ceder algo. Y cuando nosotros lo vemos en lo que Dios nos está hablando para desarrollar la mente espiritual, todo lo que vamos a ceder es por amor. Y cuando empezamos a caminar sobre eso, nos empezamos a introducir en los mejores tiempos para nuestra vida. Solo quiero decir algo que está en Mateo 7:12. Es la regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Si este pensamiento de Dios se aplicara en la humanidad, no habrían guerras, no habrían diferencias, no habrían choques, nadie fabricaría bombas, porque la base es que aquello que a ti no te gusta o que no les gustaría que te hicieran a ti, no lo hagas con el prójimo. Entonces, ¿cuántas cosas nos evitaríamos con un pensamiento de Dios en la humanidad? Que todos lo practicáramos. No tendríamos los problemas que tenemos con nuestra esposa, porque yo pensaría antes de decirle algo que la hiera, entendiendo que yo no quiero ser herido y por tanto no lo hago con ella. Antes de darle un golpe a alguien, pensaría yo, a mí no me gustaría que me dieran ese golpe, entonces yo no lo hago. Antes de ser injusto con alguien, pensaría primero que no quisiera que fueran injustos conmigo, entonces no lo hago. Antes de usurparle el lugar a alguien, que es por lo que se dan muchos choques en la calle, que todo el mundo quiere llegar primero y uno dice, yo no quisiera que alguien se me adelantara, entonces no habría ese choque. Los pensamientos de Dios en nosotros nos van a perseverar, nos van a cuidar, nos van a proteger. Y si estableciéramos más pensamientos como este en todo lo que es el diseño de la sociedad sería muy, muy diferente. Una de las cosas que va a caracterizar la mente espiritual es que ama y ama a Dios. Y eso es la base de todo lo que se va a desarrollar y se va a comenzar a establecer en este nuevo caminar con el Señor. Agradecemos a cada uno de ustedes por estar con nosotros, pero también queremos motivarlos a que nos siga acompañando en el siguiente programa, donde vamos a seguir conversando sobre la mente espiritual. Que Dios les bendiga. Somos uno en Cristo, somos uno.